Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles nuevamente el día de hoy, este domingo 5 de junio, en nuestro devocional cotidiano de nuestra Iglesia Bíblica Torrefuerte. Es un gusto que nos acompañen ahora, que estén con nosotros. Gracias por su compañía. Y deseamos que pues el día de hoy el Señor nos llene de bendición a todos, que podamos disfrutar el día, sobre todo disfrutar sí de su presencia como lo hace, como Él está con nosotros cada día. Pues hoy nos corresponde iniciar el devocional y nos toca la sección del capítulo 15 del libro de Corintios. Si tienen ahí a su alcance sus Biblias, vamos a estar reflexionando sobre la sección del capítulo número 15, los versículos del 12 al 19 de esta carta. Una carta muy interesante en la que Pablo se mete a discutir muchas de las dudas que la iglesia tenía. Como ustedes saben, la carta, algunos autores la señalan más como una especie de carta en donde Pablo va problema tras problema, dificultad tras dificultad, tratando de aclararlas y traer paz a la iglesia. Uno de los temas que sin duda más atrae a la gente de nuestro tiempo y de todo el tiempo, ¿verdad? Es la respuesta a la pregunta, bueno, ¿y qué pasa después de que nosotros muramos? Esta fue una pregunta que entre muchas la iglesia de Corinto tenía. Como ustedes saben, en la iglesia había mucho desorden debido a la enseñanza que se daba en la iglesia. Había problemas con respecto a la cena del Señor, había problemas con respecto a la posición de la mujer dentro de la iglesia, había problemas con respecto a los ministerios dentro de la iglesia, incluso sobre los dones espirituales dentro de la iglesia. Y todo esto ocasionó que el apóstol San Pablo tomara tiempo para dirigirse a la iglesia a través de esta carta para solucionar problema tras problema. Y como les decía, uno de esos problemas fue precisamente qué pasa después de la muerte. Hay tres conceptos que pues vienen a nuestra mente rápido cuando pensamos en la vida después de la muerte. Uno de ellos es el concepto de revivir. El hecho de que una persona muera y reviva. Obviamente sabemos que esto no es a lo que se refiere la resurrección. El caso de revivir lo vimos varias veces dentro de la experiencia de la vida del Señor Jesucristo, cuando Lázaro volvió a la vida, cuando la hija de Jairo volvió a la vida, cuando el hijo de la viuda de Naín volvió a la vida. Eso era revivir. Eh, y fue un acto milagroso que Cristo realizó aquí en este mundo. Eh, Decíamos, no, eso no es la resurrección. ¿Por qué? Porque los que revivieron, incluso en el día de la crucifixión, muchos de los muertos que volvieron a vivir murieron después, ¿verdad? No encontramos ahorita a Lázaro por ahí andando, no íbamos a predicar, a preguntarle a Lázaro qué se siente morir o qué pasa después de que hayan muerto. Revivieron, pero murieron. Entonces eso no es resurrección. Hay por allá también un concepto que ha creado algo de problemas para algunos y es el concepto de la reencarnación. Algunas personas o algunas doctrinas enseñan que cuando uno muere pues reencarna en otro ser. Sobre todo eso se da dentro del budismo. Encontramos que una persona que muere, pues de acuerdo con lo
que fue su experiencia, su vida, si fue una vida sana, una vida buena, una vida de virtud, pues va a reencarnar en un ser superior. Y de acuerdo con estas doctrinas, ¿no? Lo más alto a lo que llegamos es pues reencarnar en un Dios, digo en un Dios, no en Dios, ¿verdad? Y ellos señalan el hecho de que la reencarnación pues no es un acto que alguien realice, sino que es una consecuencia natural de la vida. O sea, no es Cristo quien te hace reencarnar, no es Mahoma, no es un gran ser que te hace reencarnar, sino que tú reencarnas de manera natural. Si fuiste bueno, puedes reencarnar en un ser superior, incluso hasta ser Dios, y si fuiste malo, vas a reencarnar en un ser inferior. Y eso no es tampoco lo que nosotros encontramos dentro de la escritura. ¿Verdad? La escritura nos habla básicamente del hecho de volver a vivir en una vida mejor. ¿Sí? Esto es lo que entendemos como salvación también. El hecho de llegar a una vida eterna. Recordemos que esto fue lo que Cristo vino a enseñarnos, ¿no? Que recibiremos vida y vida en abundancia, de que no moriremos eternamente. En la iglesia de Corinto, pues este concepto empezó a negarse. Es por esto que Pablo en el capítulo 15 entra al tema de la resurrección. Si ustedes observan, Pablo no va a hablar de manera particular o enfocarse de manera particular, a hablar sobre la resurrección de Cristo, sino que Pablo va a tocar aquí el hecho de la resurrección en general, si existe o no la resurrección. Y obviamente si existe, pues cómo va a ser, cuándo va a ser, etcétera, ¿no? Y si no existe, pues cuáles serían las consecuencias para ti y para mí de que no haya resurrección. Precisamente este fue el problema que encontraron los corintios. Recordemos un poquito que la iglesia de Corinto, por estar dentro de esta ciudad cosmopolita, tan llena, tan influenciada por filosofías, por religiones de Oriente, pues traía muchos problemas. Ya vimos algunos de ellos, ¿no? El problema del uso de las lenguas, el problema del hablar en misterios, que todo eso refleja lo que era la situación dentro del mundo griego. En el mundo griego los oráculos hablaban en misterios, en lenguas, para dar los mensajes a la gente. Las mujeres jugaban un papel dominante dentro de los oráculos y todos esos conceptos se fueron metiendo dentro de la iglesia de Corinto para crear un problema serio que Pablo tiene que tratar. Así que cuando llegamos al capítulo 15, versículo 12, obviamente Pablo va a atacar el problema que tiene que ver con la resurrección. ¿Hay resurrección o no la hay? ¿Simplemente revivimos o reencarnamos en otro cuerpo? ¿Qué es, no? Todo esto llegó al punto en donde hermanos de la iglesia empezaron a ser muy tajantes y negaron categóricamente que hubiese resurrección. Repito, no está hablando Pablo aquí directamente de la resurrección de Cristo. Está hablando de la resurrección como tal en general. Por esto es que Pablo escribe lo siguiente en la carta. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen, y este es el punto aquí, cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El mensaje del Evangelio, el mensaje que predicamos de Cristo, está muy ligado al concepto de la resurrección. Cristo tuvo que resucitar para garantizar lo que era nuestra salvación. Por eso era importante el tema de resurrección, ¿verdad?
Pero de hecho los creyentes llegaron a decir, no hay tal, no existe resurrección. Y obviamente eso implicaba que como no había resurrección, Cristo tampoco pudo haber resucitado. Por eso es que Pablo empieza a tocar el tema. Como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos. E inmediatamente en los versículos que siguen del 13 al 19, Pablo hace o nos da toda una serie de implicaciones de lo que sería si Cristo o de la si no existiera la resurrección y si Cristo no resucitó. ¿Cuáles son estas implicaciones? La verdad es que al leer el pasaje ustedes podrán encontrar por lo menos 9 implicaciones. Y aquí se las voy a leer. La primera implicación es esta, porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Esa es la primera implicación. Si no existe resurrección, Cristo no resucitó. Segunda implicación, y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Segunda y tercera implicación, la predicación que hacemos como cristianos es vana. La palabra que Pablo utiliza aquí para hablar de vano o que se traduce como vano en nuestra escritura es simplemente algo que está vacío, es decir, como cuando vamos a algún lado y regresamos con las manos vacías, vamos a comprar y no hay lo que queríamos, ¿verdad? Significa también que no hay un propósito. Por lo tanto, la predicación se convierte en un acto tonto y hueco. Así que Pablo dice, nuestra predicación es esto, es un acto tonto, es un acto hueco, sin sentido, ¿sí? Y lo mismo es entonces mantener una fe en Jesucristo. Si no hay resurrección, y entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es una fe inútil, sin propósito. Es algo tonto que tú manejes esta fe o que tú tengas esta fe. Y dice Pablo, continúa con las implicaciones, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Otra implicación aquí grande es el hecho de que pues, Dios no hizo absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay tal, ¿no? Según los corintios, entonces no había resurrección. Entonces nos convertimos en testigos falsos porque decimos que Dios resucitó a Cristo cuando realmente eso no pasó, ¿verdad? Otra siguiente implicación está en versículo 16. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es la segunda vez que dice, que habla de esto. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Estas son las siguientes implicaciones. Y vuelve a repetir el hecho de decir que nuestra fe es vana. Solo que aquí Pablo cambia el tema, el concepto. En el versículo número 14 había dicho que la fe es vana, era hueca, tonta. Pero aquí Pablo utiliza otra palabra que significa inútil y sin valor. Entonces, fíjense, tenemos una fe que no sirve para nada, es hueca, es tonta, pero además, decía, de acuerdo con los corintios, entonces se habría convertido en una fe inútil y sin valor. Esto es básicamente lo que Pablo está aquí trayendo, ¿no? Todo esto es por haber dicho o por mantener el concepto de que no existe resurrección. Y luego continúa diciendo, eh, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Esa es una de las últimas implicaciones. Entonces, al morir, como no hay resurrección, pues la gente ya pereció. O sea, no hay ningún medio para salvarlos. No hay nada después de la vida. Entonces, el negar la resurrección nos lleva precisamente al fatalismo. No hay nada más.
te mueres y demás. ¿Cuántas veces hemos hecho o escuchado ese concepto? No, pues la vida es aquí. Una vez que te mueras, te mueres y todo se terminó. Ya no hay nada más allá. Solo que Pablo agrega aquí un concepto. Dice que los que mueren entonces perecen. O sea, ¿hay algo más allá? Por eso termina Pablo con una conclusión en el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esa es la conclusión a la que se llega, ¿no? Entonces, fíjense, la cadenita que Pablo desarrolla en este pasaje es muy interesante. El concepto era, según los corintios, según algunos hermanos de la iglesia y en Corinto, de que no existe resurrección. La resurrección, decían ellos, es una patraña, es una mentira. ¿Sí? Entonces Pablo muestra las tremendas implicaciones de esto. Y obviamente, ¿verdad? Empieza con lo que sucedió con Cristo. Si la resurrección no existe, entonces Cristo no resucitó y todo lo que es nuestra fe, todo lo que es nuestra predicación, todo lo que es nuestra esperanza, se viene abajo. Simplemente morimos y perecemos y se acabó. Estas son las implicaciones de las que Pablo habla aquí en este pasaje. Como ustedes pueden observar, entonces el pasaje nos lleva entonces a hablar de que existen muchas, ¿cómo se llama? Consecuencias sobre, sobre la resurrección, sobre el negar la resurrección. Al negarla, pues nos metemos en muchos problemas. La doctrina, entonces, es un concepto que cuando se maneja de manera equivocada, trae toda una serie de problemas. ¿Sí? Falsas prácticas, destruyen esperanzas y demás. Por eso es que debemos eh, tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos enseñando o estamos escuchando, sí, enseñando y practicando. Que no nos dejemos llevar como en la iglesia de Corinto por doctrinas y por enseñanzas que son falsas. Así que hermanos, ¿a dónde nos lleva este pasaje? Pues nos lleva a varias conclusiones. La primera de ellas es que el Evangelio es un anuncio de perdón y se basa en la muerte y resurrección de Cristo. La resurrección, la vida futura, depende básicamente de que Cristo haya resucitado. La verdad es que la muerte muchas veces pone en duda lo que va a pasar con nosotros porque no tenemos información, porque no tenemos nosotros los datos suficientes para saber qué es lo que pasa en el futuro. Eh, Así que esto obviamente da lugar a muchas interrogantes, a muchas preguntas. Y Pablo va a ir contestando estas preguntas poco a poco. Así que yo les invito para que sigamos nosotros en estos tiempos devocionales, porque Pablo va a empezar a contestar esas preguntas que tienen que ver con respecto a lo que va a pasar y lo que es la resurrección. ¿Sí? Cómo vamos a resucitar, cuándo vamos a resucitar, con qué cuerpo vamos a resucitar, etcétera. Pablo va a empezar a tratar estos temas en los siguientes versículos. Así que les invito para que continúen con nosotros en estos devocionales. ¿Con qué podemos concluir el día de hoy? Pues podemos concluir precisamente con estas ideas, ¿no? La resurrección es un hecho comprobado
en la experiencia del Señor Jesucristo. Y esto es precisamente lo que nos da a nosotros una esperanza hacia el futuro. ¿Sí? Confiar en que Cristo resucitó. Que nuestra fe no es una fe vacía, hueca, inútil. Que lo que nosotros compartimos no es inútil, no es hueco, sino que es una verdadera fe, una verdadera predicación de lo que Dios es capaz de hacer y hará. Nuestra esperanza está puesta entonces en lo que es la resurrección del Señor Jesucristo. Yo les invito entonces, hermanos, a continuar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Reciban ustedes la bendición del Señor, que les guarde, que les cuide. Gracias por haberse conectado con nosotros. Lamento lo que me están diciendo aquí, que casi no se escucha. Algo debe de estar mal en las conexiones de internet. Perdón, Patti. Mi hija también me reporta que no se escucha. Rosy, gracias por tus saludos. Lidia y todos los hermanos que mandan saludos, gracias por estar conectados. Esperamos que más adelante pues algo suceda con esas líneas. No nos ayudan mucho, ¿verdad? El internet a veces falla y no sabemos por qué. De todas maneras, espero que esto lo puedan ustedes escuchar, tal vez a través de YouTube, en donde puede tener otra mejor calidad de sonido. Gracias por estar con nosotros y esperamos que Dios les guarde y les bendiga el día de hoy. Bendiciones a todos.